Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar lo más puntualmente posible, ya que, como saben los más adeptos, a las 9 tenemos que concluir porque hay que cerrar, ya que a las 10 es el toque de queda y hay personas que se tienen que ir fuera del término municipal de Alicante. Bien, hoy vamos a hablar, quiero saludar no solo también a los presentes, sino a los que nos siguen vía streaming, entre otros motivos porque sé que hay muchos gijonencos que, como el aforo, tal como está permitido, está hoy completo, totalmente completo. A los que quizá nos estén siguiendo desde la Sala Miguel Hernández se han venido sin tener reserva de asiento, y también a personas de Madrid y de Valencia, sobre todo, que nos están siguiendo. Hoy estamos ante un caso singular porque es el personaje que murió más recientemente, en 1994, cuya biografía va unida a un fenómeno que se padeció en la segunda mitad del siglo pasado y que tenemos en la carátula, que es el caos urbanístico, sobre todo de los rascacielos que en pleno casco urbano pues se fueron construyendo primero de un modo ilegal y segundo sin ningún criterio, bajo el paraguas, como veremos después, de lo que se llamaba edificio singular. Pues bien, yo antes de seguir adelante quiero dar las gracias aquí a Bernardo Garrigós, que es el cronista oficial de Gijona, por toda la documentación aportada, tanto gráfica como fotográfica, ya que ha sido pues una maravilla el contactar con él. Como no, a Ana Ibáñez, a la hija de Ibáñez Baldó, que nos estará viendo vía streaming, y desde aquí pues hay que enviarle un mensaje muy cariñoso. Ana, a sus hijos, que también lógicamente están colaborando en el tema y algunos de ellos están hoy aquí presentes, al Colegio de Arquitectos, porque me ha aportado toda la documentación necesaria, inédita, para tratar la figura de José Ibáñez Baldó, porque esta charla tendrá una continuidad, y la continuidad es el libro que tenía que haber salido ya, pero por motivo de la pandemia pues lo hemos tenido que dejar hasta que pase esta situación extraordinaria que estamos padeciendo, y ese libro sí que recogerá con mucho más detalle lo que fue la vida y la obra y su lucha por el rigor urbanístico en la ciudad de Alicante en los años que fue presidente del Colegio de Arquitectos de José Ibáñez Baldó. ¿Y por qué hemos elegido este mes de marzo? No ha sido una casualidad, no ha sido al azar, es porque él nació en un mes de marzo hace 115 años y murió en un mes de marzo hace 27. Vamos a ver cómo era Gijona en 1906, cuando nació José Ibáñez Baldó. Era una localidad obviamente turronera, como ahora. La tradición viene muy de antiguo, pero el anuario del comercio precisamente de 1906 daba solamente 9 fábricas de turrón, cosa que no podía ser cierta porque unos pocos años después Francisco Figueras Pacheco, del que ya hemos hablado aquí en su Geografía General del Reino de Valencia, que no tiene fecha pero que está escrita en el tomo de Alicante hacia 1914, dice que en Gijona había 25 grandes fábricas de turrón y algunas otras de menor importancia. Y la familia de nuestro protagonista de hoy, como no, era turronera. En aquel tiempo, concretamente en el censo de 1910, Gijona tenía 7.926 habitantes de derecho y 7.323 de hecho. Solo sabía leer y escribir el 15% de la población, el doble de varones que de hembras. Ahora, curiosamente, Gijona, a pesar de que mantiene su emporio industrial turronero, pues tiene menos habitantes que hace más de un siglo. En estos momentos, según el censo oficial del año 2020, Gijona tiene 6.879 habitantes de derecho. Posee el título de ciudad. Por eso, aunque la gente pues te puede decir me voy al pueblo bajo del pueblo, desde comienzos del siglo XVIII Gijona es ciudad, concretamente desde el 20 de junio de 1708, por privilegio del rey Felipe V. Aquí podemos ver cómo era a comienzos del siglo XX la entrada a Gijona. Arriba pues vemos los restos del castillo y el puente de acceso desde la carretera de Alicante.
Gijona, ciudad por privilegio del rey Felipe V, porque apoyó la causa de los Borbones cuando la guerra de sucesión, y por ello el monarca le concedió a su escudo el que tenga entre dos llaves la flor de lis y además a un lado y a otro pues unas letras que una L y una F, que quiere decir que es ciudad leal y fiel. A comienzos del siglo XX, cuando nace Pepito Ibáñez Baldó, la red de abastecimiento de agua potable estaba ya en muy buen desarrollo, así como el alcantarillado y la energía eléctrica. Los propios empresarios turroneros se preocupaban porque para la fabricación era muy importante el poder contar ya con máquinas que se movieran por energía eléctrica. Y el 21 de marzo de 1906 nace en la flamante calle Plaza de Alfonso XIII, calle que en su primer desarrollo urbanístico era el ensanche de Gijona. Fue inaugurada en 1887, en 1886 había nacido Alfonso XIII, y lo que era una avenida se convirtió en una plaza, pero es que hoy en día, y eso los gijonencos presentes lo saben, la avenida actualmente de la Constitución se sigue conociendo por la plaza. Tal es así que si hoy en día vemos en Gijona las placas de la avenida de la Constitución, podemos ver que pone Avinguda de la Constitución y debajo la plaza, porque esta avenida, que aquí veréis que pone Plaza de Alfonso XIII, ahora, durante la Segunda República, se llamó Avenida de la República y siguió todos los cambios políticos. Plaza de Alfonso XIII o Avenida de Alfonso XIII, Avenida de la República, Avenida de José Antonio, Avenida de la Constitución. Ahí vemos todas las fases de los distintos periodos políticos y los nombres que tenía la que está considerada como calle más importante de Gijona y donde está el ayuntamiento. Pues bien, él nació y le pusieron el nombre de José Benito. Aquí no sé si lo podréis contemplar. Ibáñez con B, porque aunque Ibáñez es con V, en muchísimos textos viene Ibáñez con B, porque lo normal es que el apellido sea Ibáñez. Entonces aquí viene Ibáñez Baldó, José Benito, y luego abajo figura en una anotación, esta es la partida de bautismo, en una anotación figura que se casó con María Josefa Requesens Cortés. Digo lo de María Josefa porque toda la vida la familia me lo ha dicho, ha sido Josefa o Pepita. Sin embargo, en el documento figura como María Josefa Requesens Cortés. Era nuestro personaje hijo del turronero David Ibáñez Mira y de María Baldó García. Aquí tenemos, porque con el devenir y con la endogamia de las familias gijonencas del Turrón, pues han pasado por distintas marcas, empresas y demás. Aquí tenemos una foto muy curiosa porque la casa que se ve a la derecha se mantiene actualmente en lo que es la portada de madera y la rejería, y es donde nació nuestro personaje, que en concreto era en el número 11 de la plaza. Y este es el autobús de la Gijonenca, de la fábrica de turrón, porque la marca más conocida de todo el devenir industrial y empresarial de la familia Ibáñez es la Gijonenca. La industrial turronera también, pero la marca comercial que más suena a los profanos es la de la Gijonenca. Pues bien, para trasladarlos de la fábrica a sus casas había un autobús que pueden ver como detrás pone la Gijonenca, y ese autobús era el que recogía a los trabajadores. Esas personas que se ven aquí a comienzos de siglo son los trabajadores. Y aunque pone en 1918, a mí me da la impresión que la foto es algún año anterior, 1912, 1914. La familia tuvo fábricas de turrón en Barcelona y en La Habana, aparte de en Gijona, y los primeros años de Pepito, digo Pepito porque, aunque luego en el viaje de novios firma las tarjetas postales como Pepe, toda la vida ha sido considerado como Pepito, pero además con 80 años y con 80 y tantos años era Pepito.
y en Gijona se le seguía llamando Pepito, y cuando en el 77 le da un diploma la Filad dels Marrocs, le pone a Pepito Ibáñez Baldó. Él era Pepito el arquitecto o Pepito l'arquitecte en Valencia. Pues bien, los primeros años de Pepito los pasa en su ciudad natal, estudiando en las escuelas de don Eloy Coloma, que era un maestro muy popular en el pueblo y que además con la dictadura de Primo de Rivera llegó a ser alcalde de Gijona. Pero para cursar el bachillerato se marcha a la ciudad condal, porque allá había familia y porque los de aquí querían que tuviera una buena formación, y además lo mandan a un colegio muy especial, que era el Liceo Garcigoy. Era un colegio seglar avanzado que bebía de las fuentes de la institución libre de enseñanza y de los métodos de María Montessori, y que había sido fundado por un pedagogo obetense que se llamaba Baldomero Garcigoy Echevarría. Al ingresar, yo que lo he tenido en mis manos, lo que están viendo ustedes en la pantalla, se le daba a cada alumno personalizado un atlas con ejercicios. Ven que ahí figura José con una tilde al revés, grave, figura Ibáñez con B y sin acento, y figura Baldó bien. Es decir, que podemos encontrar en un colegio tan bueno y tan elitista dos faltas de ortografía en el nombre. No ya poner Ibáñez con B, sino no ponerle tilde a Ibáñez y ponerle a José la tilde al revés. Pues bien, se le entregaba un atlas personalizado, o sea, se le ponía el nombre a cada uno de los alumnos, y ese era como el libro de ejercicios personal. Ahí había preguntas que los alumnos tenían que responder en sus exámenes, había mapas mudos y había incluso zonas en las que se tenía que dibujar lo que preguntase el atlas. Y ahí empezó a demostrar sus cualidades para el dibujo, que son fundamentales para un arquitecto, Pepe Ibáñez Baldó. Acabado el bachillerato, decide estudiar arquitectura, a la par que música. La música, porque él fue violinista, llegó a especializarse en violín, no la estudió en cualquier sitio, sino en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Allí incluso se guardan algunas papeletas, la familia, en las que figura la nota de sobresaliente. Él hace la carrera de música en el Liceo de Barcelona y como instrumento preferido tiene el violín. Y aquí tenemos fotos de él de joven y de la época estudiantil y la tribu universitaria. ¿Qué fue la tribu universitaria? Pues bien, compañeros del liceo, del Conservatorio del Liceo y de la universidad, 12 estudiantes que se juntaron y formaron una orquesta con instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Llegaban a tocar también que tenían actuaciones en el Hotel Ritz de Barcelona, con lo cual vemos que el nivel era importante. Y este del extremo, este es Pepito Ibáñez Baldó. Y delante se ve el violín y un violonchelo, que eran los instrumentos de cuerda de esta orquesta. También en Barcelona amenizaban veladas en casas de la alta burguesía catalana, acompañados al piano de otro gijonenco que estaba estudiando en Barcelona, pero en este caso medicina, Marcelo Rafael Mira Carbonell. En la Escuela Superior de Arquitectura, aquí vemos a los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, se hizo amigo de un estudiante valenciano que nada más terminar se vino enseguida a Alicante a ejercer la arquitectura y que fue un arquitecto muy famoso. Estamos hablando de Miguel López González, al que además luego, como vamos a ver enseguida, ayudó mucho por cuestiones de trasfondo político Pepe Ibáñez Baldó. Pues bien, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, que era la más avanzada de la época, tuvo amigos. O sea, allí tenía el grupo de los tres Josés, que era José Ibáñez Baldó, Josep Torres Clavé, que llegó a ser con 30 años director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, 1936-1939, era comunista y tuvo la desgracia de que en el año 39, cuando la guerra ya estaba casi terminando, marchó a Lérida a hacer como arquitectos, cosa que también hizo durante la guerra Ibáñez Baldó,
hacer trincheras, zanjas y lugares de defensa y construyéndolas hubo un bombardeo y murió en ese bombardeo. Este era el amigo, digamos, de izquierdas y luego tenía un amigo de derechas que era José Soteras Mauri, o José María Soteras Mauri, pero también conocido por José Soteras. Este fue el arquitecto jefe municipal de Barcelona en el franquismo y durante la época de la alcaldía de José María de Porcioles, y entre sus obras, que tiene muchísimas conocidas, la que más les puede sonar es el Camp Nou. Él es el autor del estadio del Fútbol Club Barcelona. Ibáñez, en su formación, se embebió de la corriente vanguardista, que deseaba una renovación de estilos. Abrazó la arquitectura llamada racionalista, de líneas sencillas, funcionales, de formas geométricas, a menudo curvas, simples, con esquinas, insisto, redondeadas, con ausencia de una ornamentación, es decir, lo contrario a la arquitectura que es decimonónica, que ya en los comienzos del siglo XX se seguía manteniendo, en donde había quizá un exceso ornamental en las fachadas y en la decoración. Los máximos exponentes a nivel español de esta nueva arquitectura racionalista fueron José Luis Sert y a nivel internacional el suizo, luego nacionalizado francés, Le Corbusier. Al contraer una dolencia de tipo pulmonar tuvo que dejar la carrera de arquitectura y volver a recuperarse a Gijona. Perdió 2 años porque además a todo ello hubo que unir que lo llamaron para el servicio militar y entonces estuvo destinado en el 4º Regimiento de Zapadores Minadores por su condición de estudiante de arquitectura, pero como soldado de cuota pudo librarse mediante la entrega de una cantidad, como se hacía entonces, de algo tan terrorífico como era ir a la guerra de Marruecos, con un servicio militar que duraba años y en este duró algo más de medio año, el servicio militar que tuvo que hacer. Luego ya lo que hace es que vuelve a Barcelona a seguir la carrera y la termina en 1934. Y ese mismo año 1934, antes de darle oficialmente el título, Gijona lo nombra arquitecto municipal y ese cargo lo ostentará durante más de 4 décadas. En sus años barceloneses había conocido una chica, tenía una novia con la que se casaría, que era Josefa Requesens Cortés, hija de un alto cargo de la naviera Ibarra. Se casó el 7 de abril de 1935 y aquí lo vemos en la luna de miel, en un coche de caballos en la Plaza de España de Sevilla. Él, tras esa luna de miel y el matrimonio el 7 de abril del 35, como he dicho, ya se estableció en Alicante y concretamente en esa casa que estamos viendo, en la calle Segura, número 4, casi esquina con Alfonso el Sabio. Allí estuvo muy poco tiempo porque se estableció en el 35, pero ya en el 36, con el inicio de la guerra, él se cambia a otra casa, concretamente al número 14, hoy número 12, de la calle de Bailén, el edificio Conde de Casas Rojas, que hace esquina con la que se ha llamado hasta hace poco calle del Teniente Coronel Chapulí y ahora creo que es prolongación de Gerona. Pues bien, ahí estuvo viviendo durante muchos años. Pero estalla la guerra y él había perdido, ahora lo vamos a ver, una hija que nació muerta, pero poco después ya su mujer se queda de nuevo embarazada y ya lo que se decide es ir a Gijona para dar a luz allí. Pero él, lo que quiero destacar es que muestra un interés muy grande por los movimientos arquitectónicos modernos, por los del momento. Y para ello se suscribe a 2 revistas fundamentales. Una, que es Arquitectura, que yo creo que debe ser la revista más antigua que existe en España porque se fundó en 1849 y a día de hoy sigue existiendo. Y la segunda revista era la alemana Moderne Bauformen, que también era como el escaparate del movimiento vanguardista o racionalista arquitectónico. Esta revista se había fundado en 1902 y ya con el nazismo y en plena guerra mundial desapareció. Los primeros proyectos los firma para su pueblo, Pepe Ibáñez Baldó, un edificio de planta baja y 2 pisos, luego el Cine Salón Mundial de la empresa alicantina Luis Martínez Sánchez,
que tenía en Alicante el Cine Monumental, el Central Cinema, luego Avenida, que tenía también el Gran Teatro en Elche. Era un gran empresario cinematográfico. El cine, el Salón Mundial, popularmente conocido por el cine de Baix, y luego también hizo los planos y el proyecto del Cursal Cinema, que era el cine de Dalt y que hoy en día además existe muy renovado en Gijona. Y Bernardo Garrigós precisamente me ha enviado una serie de fotos de ya lo que era el edificio abandonado tanto del cine de Baix como del cine de Dalt. En Alicante se estrena como arquitecto, estamos hablando de 1935, con unos edificios en distintos puntos de la ciudad. En el centro, Vicente Inglada; en el ensanche, General Lacy; luego en las Carolinas Bajas, Doctor Berget; y en las Carolinas Altas, Marta Barrié. Y ya en 1935 empieza a realizar proyectos de edificios públicos, de obra pública también. En concreto, las escuelas de aguas de Busot, la Casa Ayuntamiento de la Romana y la red de alcantarillado de Guardamar del Segura. En enero del 36, llevaba muy poco como arquitecto, es nombrado secretario de la delegación en Alicante del Colegio Oficial de Arquitectos de la zona de Valencia, que presidía Juan Vidal. Ya saben que Juan Vidal es el famoso arquitecto alicantino, autor de la Casa Carbonell, del Mercado, del Hospital Provincial, lo que ahora es el Marc, y de otros edificios pues, muy significativos. Pues bien, el Colegio de Arquitectos, Delegación de Alicante, tenía la sede casi enfrente de donde él vivía, en la calle Bailén número 21. Y él además era el vocal por Alicante, con lo que tenía que hacer viajes a menudo a Valencia. Y es en este tiempo cuando tiene la desgracia de nacerle una hija muerta. He descubierto en actas del Colegio de Arquitectos, porque eso no se sabía y no se especifica fecha en esas actas, que en el año 36 es nombrado presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Tenía 30 años y además pues una experiencia corta, pero ya sustituyó a Juan Vidal. Estalla la guerra y entonces pues ya vienen aquí pues todos los problemas. Primero porque aunque era un hombre de la burguesía industrial turronera gijonenca, de una condición acomodada, pero que ideológicamente no se había vinculado jamás con ningún partido político, sin embargo, al comienzo de la Guerra Civil, un coche de los del Comité de Salud Pública va a buscarlo para llevárselo detenido. Y la portera actuó hábilmente porque a los que fueron buscándolo les habló de José Ibáñez Baldó en un tono despectivo. Les dijo: ese jodío se ha ido y no sé dónde estará. Entonces, ante ese término de ese jodío se ha ido, pues dijo, esta mujer debe ser que tampoco lo podía ver, y lo dejaron estar. Sin embargo, al poco tiempo es movilizado. Es movilizado para ir a la guerra, a pesar de los 30 años, de que su mujer estaba embarazada y de que además había hecho el servicio militar ya antes, durante la República, pero bueno, es movilizado. Y entonces se tiene que ir al frente de Extremadura. Lo que pasa es que se queda, digamos, a mitad de camino, porque al ser arquitecto lo que se queda es en Madrid para hacer zanjas y trincheras para la defensa de Madrid. Y allí se queda ya y llega a ser sargento del Ejército Republicano. Y el 11 de enero de 1937, por fin, da a luz su mujer, sin ningún problema, a una niña que le ponen el nombre de Ana María y que nos está siguiendo ahora desde su casa vía streaming. Ya hemos dicho que llega a alcanzar el grado de sargento del Ejército Republicano y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al acabar la guerra es detenido. Se le lleva al campo de concentración del Cerro de los Ángeles, en las afueras de Madrid. Allí enseguida es liberado, vuelve a su tierra, pero de nuevo, por alguna denuncia que no sabemos, fue detenido y fue llevado a Orihuela. Quizá lo más probable es que fuera encarcelado durante también pocas fechas en el seminario de Orihuela.
La cuestión es que enseguida vuelve a conseguir la libertad y a volver. Y es curioso porque a pesar de... Estamos viviendo en el año 1939, la guerra civil recién acabada, él detenido 2 veces en el Cerro de los Ángeles y en Orihuela. Y sin embargo, pues enseguida empiezan las propias autoridades franquistas a querer contar con él. Empieza porque, claro, había quedado desubicado a colaborar con Juan Vidal, a hacer trabajos conjuntos. Entre ellos era la rehabilitación del casino, que había sufrido desperfectos por uno de los bombardeos. Pero él ve que Juan Vidal, que tenía 28 años más que él, poseía un estilo que no encajaba con lo que él había aprendido, con la vanguardia, con el racionalismo, con Le Corbusier o con José Luis Sert, y lo deja. Y comienza pues, a hacer lo que hicieron los arquitectos del momento, a trabajar en la rehabilitación de edificios. Hay que tener en cuenta, y este es un informe que hicieron las autoridades franquistas y que yo saqué del archivo municipal, que durante la Guerra Civil Alicante sufrió de distinta índole 174 bombardeos aéreos. Hubo 255 edificios arruinados, 177 con destrozos recuperables y 274 con ligeros desperfectos. Y los arquitectos, claro, eran contratados para hacer los proyectos de rehabilitación de los edificios que se podían recuperar. Y también es curioso porque un hombre con esa trayectoria, aunque era una persona de talante conservador, pues el alcalde de la ciudad, el primer alcalde franquista, Ambrosio Luciáñez Riesco, le encarga un estudio para que valore los daños de una casa de su propiedad que se había visto afectada por uno de los bombardeos. Y lo mismo le pedirá su amigo y condiscípulo Miguel López, el valenciano que ya hemos dicho que estudió con él en Barcelona. Lo hace y Miguel López, además, había sido, hasta el final de la guerra, el arquitecto municipal. Primero fue en 1932 arquitecto auxiliar, en el 35 arquitecto segundo y en enero del 39 arquitecto municipal, pero fue depurado al acabar la guerra por motivos políticos. Su lealtad, la lealtad que siempre mantuvo por encima de ideologías con sus amigos y con sus compañeros José Ibáñez Baldó, le hizo salir en su defensa y escribir, junto con otros 2 afamados arquitectos, Julio Ruiz Olmos y Gabriel Penalba, este escrito, esta hojita que es la original y que literalmente dice: los abajo firmantes arquitectos pertenecientes al Colegio Delegación de Alicante declaran que el colegiado Miguel López González participó en la Junta de Incautación del colegio con la única y exclusiva finalidad de salvaguardar los intereses del mismo, en evitación de males mayores, dados los difíciles momentos por los que se atravesaba. Alicante, 12 de julio de 1939, año de la victoria. Y al respecto también quiero contar otra anécdota que habla del talante y de la grandeza de José Ibáñez Baldó. Y es que en 1942 el recién nombrado alcalde de Alicante, Román Bono Marín, le ofrece a Ibáñez Baldó, un arquitecto muy joven, la plaza de arquitecto municipal que le habían quitado por motivos políticos al depurarlo a Miguel López. Y él dice que él no le quita un puesto a un amigo y a un compañero. Renuncia a la plaza de arquitecto municipal. En aquel momento, interinamente, la estaba ocupando un arquitecto de una saga muy importante barcelonesa, que era Félix de Azúa-Gruart, que era el que estaba haciendo la estación municipal y central de autobuses de Alicante, que se inauguraría en 1943. Y la verdad es que Miguel López enseguida siguió trabajando, incluso haciendo obras municipales, y fue rehabilitado como arquitecto municipal en 1947. Visto lo que luego le pasó y todos los desastres urbanísticos de Alicante, yo creo que fue un acierto que él, en su momento y sin saberlo, renunciara a la plaza de arquitecto municipal, porque se hubiera visto metido en fregados que, siendo un hombre tan legalista, le hubieran metido en problemas. Bien, pues vamos a seguir viendo algunas fotos. Aquí vemos a la pareja en aquella época y ya entramos en la fase del franquismo en la que todos los arquitectos tienen que hacer obras para el nuevo régimen. El propio Miguel López
un hombre de izquierda y un hombre condenado, pues fue el autor de la Cruz de los Caídos de Alicante, de la plaza de Calvo Sotelo. Y aquí vemos el monumento más importante que hizo Ibáñez Baldó en Elda, que es el monumento a los caídos. Pues bien, aquí lo tenemos y tenemos que decir que es el monumento más importante a los caídos que se hizo en toda la provincia de Alicante. Incluso aquí, que esta fotografía me la proporcionó Gabriel Segura, que es el cronista oficial de Elda. Aquí vemos, bueno, es que me he pasado, sí, es esta. Aquí vemos la zona donde se instaló una cruz que aquí todavía no existe. Actualmente, si quitamos toda la simbología tradicionalista y falangista, todo el complejo se mantiene porque es bien de relevancia local en Elda. Y, insisto, fue una obra en la que él tuvo que emplear mucho tiempo porque fue de grandes proporciones. Pues bien, le fue encargada lógicamente por el ayuntamiento y luego enseguida nos encontramos con esto, que es cuando lo hacen jefe provincial por la Central Nacional Sindicalista de la Obra Sindical del Hogar. Pues bien, se puede pensar, pues como tantas personas lo pueden hacer, que pues fue un hombre que se vinculó a lo que era la política del momento, pero es que a pesar de que él era un hombre de un talante conservador, no quedaba en ese sentido otro remedio porque la obra sindical del hogar a él le supuso mucho trabajo pero poco dinero. ¿Por qué? Porque él no cobraba un sueldo fijo, sino únicamente por proyectos que realizaba de viviendas sociales para toda la provincia, y por esos proyectos cobraba mucho menos de lo que él cobraba habitualmente por hacer un edificio. La cuestión es que en mayo de 1940 a él lo hacen jefe de la sección de técnicos del Sindicato de la Construcción, con sede en las Javerianas, curiosamente con un edificio del año 1935 que había hecho su amigo y compañero Miguel López. Es el famoso edificio que está en la esquina, enfrente de la Puerta del Mar y al lado del antiguo Hotel Palace, curvo, en Juan Bautista Lafora número 1, esquina con San Telmo. Esa es una casa que mucha gente se cree que por la modernidad de otro arquitecto vanguardista como Miguel López es una casa de los años 40 o 50, y no. Es una casa que se inauguró en 1935 y acabada la guerra se convirtió en la sede de los sindicatos franquistas. Él hizo en más de 30 municipios grupos de viviendas sociales. En Gijona, en Elche, en Alcoy, en Elda, en Alicante, en Orihuela, en Denia, en Sax, más de 30 localidades. Las más conocidas, al menos para los que vivimos en esta zona, el barrio de Montoto, de 1956, en la barriada de Los Ángeles, en torno a la calle Jacinto Benavente, 340 viviendas y 36 locales comerciales. Y el grupo La Paz, junto a las 1.000 viviendas, que se hizo en 1964, con 228 viviendas. En Gijona, basándose en fotos antiguas, pues lo que hizo fue reconstruir el altar mayor de la iglesia arciprestal de la Asunción y varios altares adyacentes que fueron destruidos durante la Guerra Civil. Aquí tenemos precisamente un ejemplo de vivienda social en Gijona. Aquí en concreto es del año 46, un proyecto que él hizo para funcionarios públicos, y el grupo de viviendas se llamó Emilio Asensi. Y ya que hablamos de Gijona, se dio una circunstancia muy curiosa que nadie me ha sabido jamás explicar, y es la siguiente. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 15 de diciembre de 1947, vista, entre comillas, lo que dice el acta, la meritísima labor que viene realizando como arquitecto municipal, se decide rotular con el nombre de arquitecto Ibáñez Baldó a la avenida principal del grupo de viviendas Doctor Ayela. Doctor Ayela pues fue don Ricardo Ladislao Ayela, pues un médico gijonenco, pero muy famoso también en Alicante.
Esas viviendas que hizo del grupo Ricardo Ayala son las típicas. A él le encantaba el arco de medio punto. Él era un enamorado de los riurraus. Incluso en el barrio de Montoto, en los locales comerciales, ponía arcos de medio punto, y en el grupo de viviendas del doctor Ayala también las casas de planta baja y piso tenían a la entrada un arco de medio punto. Pues bien, se aprobó obviamente por unanimidad el que se rotulase aquella avenida con el nombre de arquitecto Ibáñez Baldó, y jamás se colocó la placa, jamás se le nombró avenida del arquitecto Ibáñez Baldó a esa vía pública. No se ha sabido más del tema, pero es que, y aquí también viene otra cosa curiosa, es que en proyectos del propio Ibáñez Baldó hasta 1967 figura obra a realizar en la calle Arquitecto Ibáñez Baldó, proyecto de viviendas en la calle Arquitecto Ibáñez, edificio en prolongación de la calle Arquitecto Ibáñez. O sea, que él mismo sabía que aquello se llamaba calle de Arquitecto Ibáñez, pero formalmente nunca se le ha puesto ese nombre, y hoy en día pues sigue esa vía pública conocida como Avenida del Doctor Ricardo Ayala. No vamos a reseñar aquí, porque además no tenemos tiempo, todas las obras que realizó. Nos vamos a centrar en las más significativas. Por ejemplo, esta, que es el edificio de sindicatos, que lo hizo en 1949 y es el de más repercusión que ha habido en la ciudad de Alicante en cuanto a edificio oficial. Fue la sede de la Organización Sindical Española y de la Cámara Oficial Sindical Agraria, y aquí vemos cómo se encuentra el edificio en la actualidad. Esta es una foto actual. Se ve que el edificio aquí está en vertical y que tenía el emblema de la Organización Sindical Española ahí, que luego pues en el restante pues se verá que ya no existe, que ya fue quitado. Luego, la Feria del Campo de Madrid fue un proyecto franquista de 1950 que lo que se quería era pues promocionar al agro español. Y en su segunda edición de 1953 ya contó con la presencia internacional de 12 países, con una extensión de 70.000 metros cuadrados y, por vez primera, stand Alicante. El stand era, como vemos, un riurrau típico, el que hizo José Ibáñez Baldó, que despertó un interés enorme. No se puede aquí describir con detalle lo que fue el stand, precioso. Hay que tener en cuenta que en 2 días lo visitaron más de 200.000 personas. Había degustación de productos típicos alicantinos, cuadros que hizo al efecto Gastón Castelló y filas de moros y cristianos. ¿De dónde eran los moros y cristianos que desfilaron en el stand de la Casa de Campo? Pues de Gijona. Él se llevó de Gijona filas de moros y cristianos, con una anécdota curiosa, que no pudieron desfilar con los arcabuces porque eran armas que llevaban pólvora, y Franco visitaba con otros ministros aquellos stands y se temía pues que alguien le pegase un arcabuzazo y entonces se prohibió el que fueran los moros y cristianos con los arcabuces. Siguiendo con las edificaciones curiosas, pues aquí tenemos la Plaza de Toros de Vistalegre en el barrio de Los Ángeles. Primero fue cine de verano, luego fue escuela taurina y luego Plaza de Toros con una capacidad para 1.500 personas. Y aquí precisamente en esta foto tan curiosa vemos a la derecha al propietario, que no es otro que el novillero Paquito Esplá, padre de los toreros Luis Francisco y Juan Antonio Esplá Mateo. A finales de la década de los 40 había empezado a proyectar un chalet que quería él pues tenerlo en las afueras de Alicante, y al que le puso el apodo familiar cariñoso con el que se conocía a los Ibáñez en Gijona, que era el de Capeta. Lo levantó en Orgegia, más o menos enfrente del complejo de Vista Hermosa, y donde ahora acaban de construir un supermercado Aldi. Llamaba la atención porque es que era en un erial el único chalet que había, y la gente que estaba pegado a la carretera de Valencia, y la gente que pasaba por allí pues decía: ¿quién es este hombre que aquí en medio ha hecho un chalet que es este que estamos viendo aquí? Y que además aquí lo tenemos con más detalle. Vean que lo que se ve al fondo es la Serra Grosa. Es decir, ahí tenemos el chalet, la carretera de Valencia, y detrás la Serra Grosa. Y aquí tenemos el salón con chimenea del chalet que se hizo para sí mismo
José Ibáñez Baldó. El 20 de agosto de 1959, su hija Ana se casa en la recién nombrada Concatedral de San Nicolás con Fernando Planelles Zaragoza, que era hijo de un íntimo amigo suyo que se dedicaba al negocio de los frutos secos. Ya sabemos todos de sobra lo que tiene que ver la almendra con el turrón, y esta persona pues abastecía a la fábrica de almendra. La novedad para la época fue que el banquete que se celebró en el Hotel Carlton pues contó con muchos gijonencos, que lógicamente familiares y amigos, pero, y esa es la novedad, insisto, fletaron un autobús para que nadie tuviera que bajar, o en un autobús de línea si no tenía coche, hablamos de 1959, o bien en su propio vehículo, y así se recogió en un autocar a los familiares y amigos de Gijona y se los bajó a Alicante. En 1900, el matrimonio tendría 5 hijos, lo quiero nombrar, que fueron Ana Pilar, Montserrat, Monse, José, Pepo, Isabel, que falleció al nacer, y Fernando, Nando. Ha sido Fernando Planelles un importante empresario y promotor inmobiliario, y el matrimonio pues lleva 61 años y medio casados. En 1960 le hará el Sanatorio San Francisco en la calle Pintor Lorenzo Casanova al doctor Francisco Zaragoza. Y ahora entramos en el tema clave, que va a ser casi pues ya el culmen de esta conferencia, que es el de su lucha contra el caos urbanístico. Bien, aquí vemos una carta al director a la derecha que pone no profesional a los rascacielos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo voy a decir más o menos rápidamente. Él fue, desde 1964 a 1975, en que ya no quiso continuar, presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Y se impuso una política de cumplimiento de la legislación, que pusiera freno a la irrupción de grandes rascacielos que no se adaptaban a la normativa en vigor. Se vendía la imagen de que una ciudad demostraba su modernidad construyéndose en una racionalidad urbanística ni una visión de conjunto, una serie de rascacielos entre calles estrechas que rompían toda armonía paisajística bajo el ambiguo paraguas, como he dicho al comienzo, de edificio singular, que permitía vulnerar las normas legales establecidas. Como casos más sangrantes tenemos, y ahora veremos fotos, el Hotel Gran Sol, 30 plantas, contando sótano y semisótano, el Riscal, 32 plantas, el edificio Alicante, 24 plantas, y los representantes de comercio, 23 plantas. El 15 de abril del 61 se había aprobado el proyecto de rascacielos de 23 plantas en la Rambla, esquina con la calle San Fernando, sobre un solar de 245,73 metros cuadrados. Imagínense un edificio de tantísimas plantas sobre un solar en donde caben pues 2 viviendas de un tamaño medio. Según incluso ratificó por sentencia contencioso administrativa las autoridades judiciales, no se podían levantar en ese solar más de 6 plantas, pero el ayuntamiento dio permiso para ampliar a 28 el número de plantas definitivo, con un total de 97 metros todo el edificio. Entonces, aquí estamos viendo la carta al director que mandó un grupo de arquitectos de Alicante de los más importantes. Pepe Ibáñez Baldó, lógicamente, estaba Juan Vidal, Juan Antonio García Solera, estaba Gabriel Penalba, Ruiz Olmos, lo más granado, salvo alguna excepción, de los arquitectos que ejercían la profesión liberal en Alicante. Voy a nombrar únicamente un párrafo de esa extensa carta, pero que además tiene hoy en día una vigencia absoluta. Sin ánimo alguno de polémica, impulsado solamente por el sentido de responsabilidad moral que como arquitectos nos incumbe, en el desarrollo de la ciudad y para que todos aquellos a quienes corresponda al tomar una decisión definitiva sobre el asunto puedan disponer de los suficientes elementos de juicio, nos interesa poner de manifiesto que un rascacielos por sí mismo es un edificio que no puede incluirse alegremente en una ciudad existente. El rascacielos, para que sea aceptable, debe nacer como consecuencia de una serie de circunstancias funcionales, económicas, urbanísticas, etcétera, que aconsejen su erección, y siempre después de un estudio total y completo de la zona en la que vaya a enclavarse. Eso fue el 19 de marzo del 61, día de San José, casualmente, y el 22 de marzo contesta a Gatángelo Soler, alcalde de Alicante, en otro escrito
que lo ven ahí detrás en el mismo espacio, ángulo superior derecho. Y el alcalde dice, también entresaco unos párrafos: de lo que no cabe duda es de que tratamos todos de mejorar Alicante en todos los sentidos y que en ningún caso obramos tan alegremente como estos señores arquitectos dan a entender. El anteproyecto de rascacielos ha sido estudiado con todo detenimiento, incluso sobre una maqueta, ordenada a hacer expresamente, informado por los técnicos y por las respectivas comisiones, y a todos nos ha parecido muy bien, y como nos parece bien, lo hemos aprobado, y por tanto se construirá, ya que no hay instancia superior a quien dirigirse en contra, y quedamos por consiguiente ante el público de Alicante claramente con toda nuestra responsabilidad. El ciudadano nos ha de juzgar cuando vea el edificio y dará su opinión, como siempre. Queremos acertar, aunque puede que así no sea, ya que no nos estimamos nunca en posesión de la verdad absoluta como los firmantes de la carta. O sea, está incluso lanzando una puya a los firmantes diciendo que ellos sí que están en posesión de la verdad absoluta. La maravilla del futuro nos juzgará, pues la tenemos aquí, en lo que es la fachada marítima, la vista desde la torre provincial del Esqueleto, que estuvo muchos años paralizado, y luego pues esa maravilla desde la zona del Club de Regatas y de Panoramis, en la que la visión del castillo pues queda cercenada por el edificio del Gran Sol. El tema del Riscal también será curioso. Contra él combatió Ibáñez Baldó con todas sus fuerzas, pero claro, la justicia iba tan lenta, de la audiencia provincial iba a la territorial de Valencia, de la territorial al Supremo, pasaban los años, el edificio se iba construyendo porque así decían que cuando llegue la sentencia, que será condenatoria, como ya estará todo hecho, ¿quién se va a atrever ahora a derribar 20 y tantas plantas? Y eso pasó con estos edificios, a pesar de que estuvieron mucho tiempo paralizados, pero con el esqueleto ya hecho. Pues bien, pensemos, el proyecto del Riscal nace en 1962. Fue denegado porque las ordenanzas municipales solo permitían 9 plantas en la calle Poeta Vila y Blanco, recayente al Paseo de Federico Solo, y 12 plantas en esta, que es, como sabemos, una avenida ancha. Si se dan cuenta, el proyecto inicial llegaba al Paseo de Soto. Esto es el Paseo de Soto, el edificio de la ONCE, y esto es el mastodonte del Riscal. Y lo que se decidió fue hacer una cosa todavía más rara, y es que se retranqueó el edificio porque contó con el apoyo municipal, y entonces en calles estrechas, la de Poeta Vilablanco y la de General O'Donnell, se hizo el edificio del Riscal, y en la zona del Paseo de Soto se hizo un edificio mucho más bajo, que es el actual número 11 del Paseo de Federico Soto. Año y medio después de concedida la licencia, a comienzos de julio del 65, con buena parte de la estructura ya levantada, pues llegó la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, declarando nulo el permiso de obras. Pero, si ven el titular, habla, porque la prensa estaba a favor de estos mastodontes, de este hotel en el portentoso crecimiento de nuestra ciudad. Decían que Alicante era una ciudad turística que necesitaba un gran hotel de 600, de 700 habitaciones, y que había que hacer estos mastodontes embutidos en pleno centro de la ciudad. Bueno, la fama del edificio llegó hasta tal punto que Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, con el alcalde de la ciudad, Fernando Flores, a la derecha, y el gobernador civil, Felipe Archermosa, a la izquierda, contempló, casi como extasiado, la maqueta del Hotel Riscal, de lo que luego ha sido el Estudio Hotel Alicante. Al edificio de los representantes, aquí tenemos cuando estaba todavía la estructura hecha, ahí visto cómo sobresale entre todo el nivel de las edificaciones. Y ahora vamos al edificio de los representantes. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial dijo que al proyecto le sobraban 15 plantas, pero la prensa lo alabó a bombo y platillo, diciendo, ahí lo pueden ver también, que se trata del mejor edificio de tipo social que se ha construido en España.
Y eso para todos era un orgullo, 20 pisos, 23 pisos. Pero es que estamos viendo que Alicante tiene que considerarse como la nueva Manhattan. Y bien, si empezamos a mirar recortes de prensa, aquí tenemos el edificio de los representantes. Curiosamente, eso en el libro, que yo espero que luego pues todos lo puedan ver, el edificio de aquí, que no se ve, es un proyecto de Ibáñez Baldó. Pues bien, para colmo de todos los que defendían esos rascacielos en el centro, la revista Paris Match publica en julio del 65 un amplio reportaje de 64 páginas sobre España. Y si de Madrid sacaba la Puerta de Alcalá, de Valencia sacaba el Micalet, de Barcelona sacaba la Sagrada Familia, de Alicante sacaba un montón de rascacielos. Y eso fue considerado como un orgullo. Paris Match nos considera que somos, como acabo de decir, la Manhattan de la España nueva. Luego, en el año 68, siendo lógicamente presidente del Colegio de Arquitectos, Ibáñez Baldó también escribe una carta de página entera, una página completa de información, que dice: cuando fui designado presidente de la delegación de Alicante del Colegio de Arquitectos de Valencia, la situación de nuestra profesión en la capital era verdaderamente anárquica, poco edificante, con desigualdad de medios. Decía que se incumplían las ordenanzas municipales y luego añade algo que es fundamental, de los años que él fue presidente del colegio. Todos los recursos, sin excepción, han sido fallados favorablemente al colegio, tanto en la Audiencia Territorial de Valencia como ante el Tribunal Supremo de la Nación. Ante ello, pues se sintió aludido, aunque hacía años que no era alcalde, a Gatángelo Soler y le contestó diciendo, entre otras cosas: cualquier pasajero de avión o barco se asombra al llegar a Alicante por su aspecto de cosmopolitismo y de capitalidad. Y cuando vienen autoridades de altas jerarquías y se les lleva a la Albufera a contemplar y admirar aquellas zonas edificadas sobre el acantilado, como diciendo, qué maravilla es lo que hemos hecho allí, esas zonas que algunos cicerones, se refiere a arquitectos, en su fuero interno hubieran querido volar con dinamita y conmigo dentro. Eso dijo el alcalde. Pues bien, si vemos, porque estamos ya a punto de llegar a la hora, si vemos algunos recortes de prensa, pues nos encontramos sentencia adversa contra otra licencia de edificación. Se trata del edificio de la Rambla concluido a continuación de la Torre Provincial. Derribo de lo construido sin permiso. Nuevos casos de alteración de las ordenanzas municipales. Esa foto es de un edificio de la Plaza de la Montañeta, entonces Plaza del Caudillo, que siguió como estaba, porque en Alicante llegaban las sentencias, pero no se derribaba absolutamente nada de lo ilegal. Bien, Ibáñez Baldó luego hizo muchísimas obras, muchísimos edificios. Solamente, por no extenderme demasiado, en los años 60 firmó 1.208 proyectos, lo que da una media de 121 anuales. De arquitecto estaba él solo. De delineante, José Santana Seva, que era profesor músico percusionista de la banda municipal, y Manuel Capella Guillén, que además era constructor de hogueras con sus hermanos Alfonso y Manuel. Con sus hermanos, sí. Y Juan, perdón. Y luego hacía las funciones de contable Antonio Muñoz. En la primavera del 66 se dará a conocer un grandísimo conjunto, esa es la última aberración, que la tenemos a 15 metros de aquí. El edificio de la Casa Alberola, 1894, José Guardiola, cómo es roto por la mitad para construir un edificio. La barbaridad hubiera sido menor si hubieran hecho un edificio de la misma altura y a lo mejor con una fachada clasicista o que no rompiera, pero no hicieron esa barbaridad, le añadieron varias plantas y que no tenía nada que ver con todo el gran conjunto de la Casa Alberola, que fue el primer gran edificio residencial que tuvo la fachada marítima de Alicante. Pues bien, aquí tenemos ese gran edificio que hizo en el ensanche en las calles Portugal, Alemania e Italia, que con sorna alicantina fue llamado el edificio más grande del mundo, porque daba a 3 países, a Italia, a Alemania y a Portugal. Y así se dijo.
Bien, en 1975 decide dejar la presidencia del colegio, en el 76 tiene, porque cumple los 70 años, que dejar también la titularidad de arquitecto municipal de Gijona, hace una serie de edificios en Alfaz del Pi, Busó, Gijona, los últimos de su último año, y en diciembre del 78, tras 44 años de ejercicio de la arquitectura, pues ya decide retirarse. Y el 5 de julio de 1975, cuando había dejado la presidencia del colegio, sus compañeros, él fue un arquitecto muy admirado, le hicieron un homenaje y le regalaron esta escultura, Hombre con puerta, de Pablo Serrano. Pablo Serrano ha sido uno de los grandes escultores del siglo XX, de los más importantes, y además estuvo casado con una alicantina, pintora también, con Juana Francés. En ese monumento que le regalaron, en esa pequeña escultura, pone homenaje del Colegio de Arquitectos a su presidente José Ibáñez Baldó. El Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia le entregará un diploma en el 85. Luego, la labor que había ejercido no cayó en el olvido. O sea, pensemos el año en que él se retira, en el año 78, y 10 años después le hacen un nuevo homenaje en el que se le regala una bandeja de plata en la que se lee a José Ibáñez Baldó afectuosamente en agradecimiento a sus dotes humanas y profesionales, sus compañeros del Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante. Y ya voy a terminar hablando muy brevemente, porque faltan 3-4 minutos para las 9 de la noche, de la personalidad de este gijonenco. Él mostraba un carácter muy distinto si estaba en Alicante o en Gijona. Parecía otra persona, hasta tal punto que un día un gobernador civil, cuando lo vio desfilar en la fiesta de moros y cristianos y le dijeron, es el señor Ibáñez Baldó el arquitecto, dijo, ¿ese señor serio, riguroso, estricto, amante de la legalidad? Pues ese era. ¿Por qué? Porque es que él cambiaba de un modo increíble. Fijémonos aquí que es ese. Pues claro, quien lo viera con su puro, con su traje del Marrocs y puesto así riéndose con su mujer a la izquierda, y ese era el estricto arquitecto presidente del colegio, pues ese era, porque él en Gijona era otro. Se sentía feliz, relajado. Además, pertenecía al Marrocs porque decía que era la filá más abierta a todo tipo de personas, que había de toda clase social, que se entremezclaban los de más dinero con los de menos dinero, y a él le gustaba siempre unirse a los más sencillos. Aquí está precisamente Josep Mateo, Josep de Silim, un escritor gijonenco que tiene además Xixona íntima, y ahí se ve una foto que en el libro saldrá de Ibáñez Baldó posando con una institución grande en cuanto a volumen, que era el Preciós, porque a él le gustaba juntarse con las personas de una condición más humilde, porque era muy sencillo y muy amante pues, de la gente que a lo mejor tenía un poder adquisitivo menor. Siempre estaba Gijona en su corazón, de tal manera, aquí lo vemos también con su puro y con su traje de Marroc y con su mujer, en Gijona, no tenía nada que ver con el Ibáñez Baldó de Alicante, la filá dels Marrocs, que le da ese diploma en 1977, verán que pone a Pepito Ibáñez, siempre Pepito el arquitecte, y luego, como tenía Gijona en el corazón, en Capeta encargó a unos vidrieros de gran fama, Vila, de Barcelona, que incluso en la actualidad han hecho vidrieras para la Sagrada Familia, esa imagen de San Bartolomé, que es el patrono de Gijona, que ahora está en la casa de su hija puesta, y de ahí hemos sacado la foto. A las 8 de la mañana del 23 de marzo de 1994, repentinamente fallece, 2 días después de cumplir 88 años. Padecía de enfisema pulmonar y por ello pues, había dejado de fumar 15 años atrás. Y fue enterrado en su querida Gijona natal, y quiso el destino que el mismo día y el mismo mes, un 23 de marzo, pero en esta ocasión 3 años después, del 2007, fallecería su esposa, Pepita Requesens, a los 95 años, siendo trasladada lógicamente a la ciudad turronera para reposar junto a los restos de su esposo,
con el que tuvo un gozoso matrimonio que duró 59 años. Un hombre íntegro, amante de la familia, gran profesional, serio, responsable, solidario, que yo creo que merecía la pena el haberlo homenajeado con esta conferencia en este día. Muchas gracias. Ahí tenemos la esquela con un pésame de Pedro Zaragoza Ors, que fue uno de sus grandes amigos. Aquí la última foto en la que nos está riendo. Siempre en la foto salían con gesto amable, aunque luego era muy serio y muy riguroso. Y bueno, y ese es el saludo último que le damos a José Ibáñez Baldó. Únicamente indicarles, porque ya son las 9:02, que el 26 de abril, porque ahora comienzo de mes, viene Semana Santa, Pascua, San Vicente, Santa Faz, etcétera, será la siguiente conferencia sobre Félix Berenguer de Marquina y Fitzgerald, gobernador general de Filipinas y virrey y capitán general de Nueva España, del actual México. Pero esto será el 26 de abril. Y ahora, antes de irnos, sé que la nieta de José Ibáñez Baldó, Montserrat Planelles Ibáñez, pues quiere dirigir unas brevísimas palabras a todos. ¿Le has dado? Pues vale, perfecto. Muchas gracias. Quiero dirigir la palabra a todos los asistentes y también especialmente a Joaquín de parte de mi madre, que por ese afán que tenemos los hijos de protección no la hemos dejado, entre comillas, venir. Ella tenía muchas ganas de asistir a esta conferencia y en su nombre te quiero dar las gracias por el rigor que has demostrado en esta conferencia y sobre todo por el cariño, porque Joaquín ha venido muchas veces a casa a ver a mi madre para tener información, para recoger fotos y siempre ha sido una persona muy, muy amable, muy considerada con mi madre. También quiero agradecer a los que nos están siguiendo por streaming, a los gijonencos y a toda la gente que nos está siguiendo. Y también de parte de mis hermanos, agradecerte, Joaquín, lo mismo que he dicho en nombre de mi madre, todo el rigor y el cariño que has puesto en la recopilación de datos. Mi hermano José, Pepo, al que llamamos Pepo, no ha podido venir por quedarse con mi madre y mi hermana Ana Pilar, pues por razones obvias, si la conocéis, pues también por proteger su salud, también se ha quedado en casa. Entonces, en nombre de toda la familia, aquí está mi hermano Fernando y está mi marido y están mis sobrinos, pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros.